Buenas tardes. Se dice que Estados Unidos es uno de los países más ricos del mundo. Por esta razón, proporciona ayuda a países que lo necesitan. Esta ayuda puede incluir dinero, asistencia técnica y otros productos y servicios. Siendo así, se puede decir que lo que suceda en la economía de Estados Unidos repercute en los países que de una u otra forma se benefician de él. En este trabajo daremos respuesta al interrogante: ¿la inflación de Estados Unidos incide sobre la inflación de los demás países? Usando el software econométrico Gretel. Se cargarán los índices de precio al consumidor, calculando la tasa de inflación de cada país, y se establecerá la relación de cada uno de ellos con Estados Unidos. En el punto A calcularemos la tasa de inflación de cada país. Recordemos que la tasa de inflación representa la variación porcentual del IPC. En el primer punto se cargará el archivo en el software Gretel con los países a establecer la relación entre Estados Unidos y cada uno de ellos. Y segundo, procederemos a determinar la inflación de cada uno de los países y se adjunta la respectiva tabla de inflación de cada país. En la parte izquierda de sus pantallas mostramos cómo determinamos la inflación de cada país, y en la parte derecha cómo quedó la inflación de cada uno de los países en mención. En el segundo punto nos piden graficar la tasa de inflación de cada país contra el tiempo. Para esto decidimos incluir todas las variables en un solo gráfico y comentaremos los siguientes resultados. Primero, la tasa más baja de inflación se presentó desde el año 2010 a 2016, con Suiza, quien tuvo una tasa de inflación por debajo del 0%. En el año 2021, Turquía tuvo una tasa de inflación del 19,8%, la más alta con respecto a los demás países. Desde los años 2010 a 2016, la tasa de inflación de Brasil, Turquía y Rusia varió considerablemente, tanto a la alta como a la baja. Rusia en el año 2015 tuvo una inflación de 16%, la segunda tasa más alta con respecto a los demás países, y en 2018 su tasa disminuyó a 3,9%. Colombia en los años 2013 a 2020 su tasa de inflación tuvo una variación considerable en comparación con Alemania y Finlandia, y en el año 2013 y 2014 la tasa de inflación de Alemania y Finlandia disminuyó del 2% al 1%. El tercer punto, calcule las estadísticas básicas de la tasa de inflación de cada país. Comente sus resultados, qué país tiene la tasa de inflación más variable y cómo lo determina. Para determinar cuál país busqué, quién tiene la media muestral más alta. Y otro aspecto es el mínimo y el máximo. Si estos son amplios, entonces son los datos más importantes para determinar que Turquía es el país que tiene la tasa de inflación más variable, ya que en la gráfica nos muestra su inestabilidad constante al pasar de los años. Esto pudo ser causado probablemente por cambios políticos o cambios en los programas gubernamentales y en los cambios en los mercados. En Turquía, la media fue de 11,06, la mínima de 6,423 y la máxima de 19. Si podemos darnos cuenta, el espacio es bien amplio entre el mínimo y la máxima. Gracias. Buenas tardes. En la primera gráfica de Brasil y Estados Unidos nos damos cuenta que la dispersión de los valores observados es muy amplia, por lo que no hay una concordancia entre estos valores. Esto puede significar una una razón para que no se vean reflejadas líneas de tendencia. Sin embargo, se puede observar que estos valores van de forma ascendente, lo que nos puede decir que existe una relación entre la inflación del país Brasil con respecto a la inflación de Estados Unidos. La correlación mostró un grado de significancia de 1%, lo cual muestra que su porcentaje es bajo. La siguiente gráfica de Rusia y Estados Unidos podemos observar una dispersión eh, entre los puntos y no hay línea de tendencia, es decir, que no existe una relación entre la inflación de Estados Unidos y Rusia. La correlación es de grado de significancia de un menos 34%, eso quiere decir que es baja. En la siguiente gráfica de Colombia y Estados Unidos podemos apreciar que existe una dispersión entre los puntos. Nos puede expresar que no existe una relación directa entre la inflación de Estados Unidos y la inflación de Colombia. Es decir, a raíz de este fenómeno podemos decir que no se puede observar una línea de tendencia entre ambos países. La correlación en el grado de significancia es de menos 23%, es muy baja. Gracias.
Bueno, como podemos observar en la gráfica de Alemania, la dispersión que podemos ver, es decir, que no hay una dispersión allá entre la inflación de estos dos países. Por lo tanto, podemos estimar que en los puntos se encuentran concentrados alrededor de la línea de tendencia, con una gran intensidad. Dicho esto lo anterior, podemos decir que existe una relación entre la inflación entre Estados Unidos y Alemania. En estos casos, el grado de significativo es alto, ya que es del 91%. En la gráfica de Turquía podemos notar que en el año 2018 y 2019 fue donde se presentó mayor dispersión por encima con respecto a la línea estimada y por debajo del 2011. Sin embargo, en el 2017 estuvo por encima de la línea del 2015. Se aproxima a mucho más a la línea por encima o por debajo del 2014, en donde se aproxima. El grado de correlación es medio, ya que es del 58%. Sígueme, amiga. Bueno, en la gráfica de Finlandia y Estados Unidos, en la mayoría de los años se encuentran cerca de la línea estimada por debajo de esta. Por encima se presentó la mayor dispersión en el año 2011 y por Mi debajo en el compañera año sigue. 2015, en el año 2015, donde la inflación estuvo por debajo de cero y en el 2020 cerca de cero. La correlación en el grado de significancia es de 0,69 o 69%, es decir, es alto. La gráfica de Suiza y Estados Unidos nos indica que en el año 2018 fue donde se presentó mayor dispersión por encima con respecto a la línea estimada y en el 2021 hubo mayor dispersión por debajo de la línea estimada. La correlación en el grado de significación es de 0,70 o 70%, es decir, es alto. Para dar respuesta a la pregunta si la inflación en Estados Unidos provoca la inflación en los demás países, pues se considera que sí, porque no solo las economías de los países que aquí analizamos Estados Unidos, sino que siempre hay una necesidad de una economía más fuerte, en este caso la economía estadounidense. Siendo Estados Unidos una de las mayores potencias del mundo y su moneda una de las más comercializadas y manipuladas en la mayoría de los países, es claro que Estados Unidos provoca inflación en todos los países, precisamente por su influencia, puesto que cualquier situación económica que sufra este país afectará a los demás países. En nuestra conclusión llegamos que la inflación es un fenómeno que se manifiesta con un aumento en el nivel de demanda o el precio de las importaciones. Y en este trabajo se habla de lo que afecta al país de Estados Unidos en los demás países, ya que es un gran potencial mundial, uno de los países más fuertes y poderosos económicamente. Logra tener una influencia significativa sobre los otros países. Gracias.